Memo Rentería, tú has estado al frente de campañas políticas por los últimos, pues un cuarto de siglo, ¿no? Nada más. Siglo. Te corrieron jovencito y sin aceite, ¿verdad? Pues empecé a los 25, 26 con Rufo en el 89, fui encargado de tener que vender a ese primer gobierno del cambio de alternancia en México. Cuando Rufo aspiraba al gobierno de Baja California, todo el mundo pensábamos que la trayectoria sería la misma, ¿no? Que no cambiarían las cosas, y de repente, empezaron a darse cambios políticos que Ernesto Rufo Appel fue uno de los, sin duda, uno de los primeros. Memo, ¿qué es lo que está haciendo falta en este país para que no haya tanto rechazo por la política, los políticos, los partidos políticos y todo aquello que se dedica a eso? ¿Cuántos programas tenemos, Pedro, para platicar de esto? Porque hay que hacer una editorial. Digo, en 25 años, créeme que tengo algunas ideas muy claras de qué está fallando en ese tema que tú me dices. Fíjate que cuando Rufo terminó en el 95, hace 20 años, un periodista le preguntó: ¿y usted qué dejó ser el primer gobernador de alternancia en México? No, dice, pues de manera de que aprendí muchas cosas. Pero lo más importante que aprendí, dice, es que alguien que va al frente de un gobierno, con un pueblo como el mexicano, que tiene 500 años conquistado, ¿no? Por la gente que ejerce el poder, lo que más urge, más allá de gobernar con honestidad, transparencia, eficiencia, es tener líderes que despierten la conciencia de un pueblo adormilado. Sí. Y Rufo entendió, por el tipo de comunicación que hicimos, que fue donde me enseñé, que este tipo de comunicación que hoy yo llamo la nueva comunicación política ciudadana, puede ser un gran despertador. Entonces, ¿por qué no avanza? ¿Por qué cada vez la comunicación política, no solo de México, sino de todo el continente, la poquita que yo conozca de arriba abajo en el continente? Es porque la comunicación, Pedro, se sigue haciendo, entendiendo desde la lógica del político. Y aquí hay una cosa, Pedro, la lógica con la que se entiende la política y la comunicación política es la misma perspectiva de los partidos, de los gobernantes, de muchos medios, de quienes nos dedicamos a esto, de los libros. Y entonces, oh sorpresa, la gente entiende las cosas, pero desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la gente no siente empatía, no ve las cosas con la misma lógica con la que la ve los políticos, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que cada vez va más a la baja esta credibilidad y esto que yo llamo los truquitos del marketing político. ¿Por qué? Porque todos los avances del marketing político en los últimos 20 años, y mira que esto lo digo en todos los congresos internacionales y nacionales donde voy, van a la baja porque mis amigos, colegas, la enorme mayoría de ellas, van desarrollando los truquitos del marketing en función y en beneficio y a la lógica del político. Es decir, ¿cómo mejoro las redes? ¿Cómo mejoro el Photoshop? ¿Cómo mejoro las encuestas? ¿Cómo mejoro todas las cositas del marketing? Pero en función de mi cliente, el político, para que el político que quiere llegar llegue, luzca, el que está no se vaya o el que se fue regrese. Entonces el marketing se hace en función y beneficio de la clase política, no se hace pensando en el beneficio de la gente. Lo que ha dado, lo que creo que ha marcado nuestro trabajo, Pedro, en esos 25 años, en los cuales ya no quepo en mis calzones, porque ya me estoy haciendo viejo y el cuerpo ya no es lo que antes. Ya anda uno más desparramado. No, pues es que ya me rendí, mira, ya tomo refresco con azúcar y ya no tiene caso, pues mejor vivo la vida, ¿no? Porque como dice el Bronco, que aprendió de una manera muy difícil. Tú llevas la campaña del Bronco. Yo llevo la campaña del Bronco, sí, 25 años después, primero empiezo con Rufo, ese primer gobernador de alternancia. Yo creo ser, Pedro, el creativo con más experiencia, el creativo político con más experiencia del país, con más campañas, con más cosas que... ¿Cuántas campañas llevas? Como 300 entre de gobierno y electorales, sobre todo de gobierno. Entonces mi chamba es nomás hacer publicidad política. Ese es mi única modus vivendi. Bueno, hace 25 años hablábamos de un gobernante en la alternancia. Ahora, 25 años después, un cuarto de siglo después, podríamos estar hablando de los primeros gobernantes ciudadanos. Así es. Es decir, miren, hay cosas, en la vida política hay un montón de variables. Y esas variables son variables, o sea, no son constantes. Y son varias. Y son varias, claro, son muchísimas. Y dentro de esas muchísimas, no hay una bola de cristal que te diga exactamente lo que va a pasar, pero sí se ven unas tendencias. Y dentro de esas tendencias yo veo
rechazo generalizado al cobijo de los partidos políticos, algunos que incluso pudieron haber tenido algún tipo de prestigio lo han perdido. Sí, han hecho. Algunos que lo han perdido lo han ratificado. Sí, sí, sí. Algunos que están empezando, desde el momento en que están empezando ya son descontados. Sí. Y entonces pareciera como si el pertenecer a un partido político fuera parte de la nómina de aquellos que tenemos mantenidos. Sí, no, así es, no, quítale el símil, así es, literal. Así es. Así es, y los políticos y los partidos, y lamentablemente dices tú, por ejemplo, el PAN, que inicia esta transición de alternancia. Mira que de los 25 años, 20 exclusivamente trabajé para el PAN, 20 años nomás para el PAN, y en los últimos 5 años ya como de tutti frutti, ¿no? Pero bueno, lamentablemente yo he visto cómo pues, se han echado a perder, han caído en lo que muchos... Se han echado a perder. Es que es como un cáncer, Pedro, es como un cáncer, al punto en que ha llegado hoy la corrupción. Fíjate que las encuestas, a la gente le preguntan en las encuestas y es cosas que yo critico. La gente, y parecería ser que la clase política, quienes hacen las encuestas, e inclusive algunos intelectuales, medios, digo, con esta lógica con la que entienden la política y la comunicación política, por lo que detectan en las encuestas, parecería ser que ni unos ni otros se dan cuenta cuál es el origen de las cosas, el verdadero origen de los problemas. En el caso de Monterrey, que es donde estoy trabajando en Nuevo León con el Bronco, salen las encuestas y le preguntan a la gente, el propio Bronco pregunta, ¿cuál es el primer problema de Nuevo León? Y la raza, la inseguridad. La educación, el transporte, la corrupción. No, pero espérate, la corrupción, sí la mencionan, pero la mencionan en una encuesta que vi hace algunas semanas, como con 4 o 5 puntos de porcentaje, ¿no? Muy arriba, muy arriba la seguridad, el transporte, la educación, otras cosas, pero solo con 4 o 5% del estudio, de la evaluación. Te ponen la corrupción. Exacto. Entonces, la gente... No se da cuenta, amigos, no se da cuenta la gente que el cáncer tumoroso que está pudriendo este país es la corrupción. Son esos malos gobernantes de cualquier color que, contrario a tratar de controlar ese cáncer, esa metástasis que corre por el sistema político mexicano, son los principales promotores, o muchos, no todos, pero muchos coludidos, alentadores, beneficiados de ese cáncer. Y entonces, mientras alguien no haga conciencia de esto, mientras alguien no le empiece a señalar a la gente cuál es la verdadera raíz podrida y enferma que tiene jodido al país, y no hay otra palabra para decirlo, Pedro, sí. No vamos a cambiar. No es un problema de partido, de un color o de un nivel, es un problema generalizado, como tú lo dices, ¿no? Y entonces hay un librito que escribí hace algunos años, y en un capítulo pongo: el ego de los buenos, el ego de los colaboradores pudre las buenas intenciones de los candidatos que valen la pena. Los he visto, Pedro, a lo largo de 25 años, como gente que llega con buenas intenciones de cambiar las cosas, que dice que estoy harto y que quiero, se mete a ese sistema, le echa un clavado y se infecta. Y se infecta. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué le he de creer este canijo Bronco? Estuvo en el PRI 30 años. En esos 25 años que yo tengo aquí, esas casi 300, créeme que conozco a muchos políticos de todos los colores, de todos los niveles, en todo el país, solo en Campeche no he estado, pero todo lo demás sí. Solo he conocido a 2 políticos, yo en lo personal he trabajado con 2 políticos muy particulares. Rufo en su momento, hace 25 años, y 25 años después me encuentro un canijo como el Bronco, y cuando uno entiende, yo cuando lo conocí le preguntaba, oye Bronco, ¿eres de veras? Lo tocaba así, ¿no? ¿Eres de veras? He conocido a tantos y todos se echan a perder en ese cáncer del todos. Pues una gran mayoría, una gran mayoría. No puedo totalizar, porque hay algunos que quieren hacer las cosas bien, pero el sistema se los come. Se necesita, ¿qué decirte, Pedro? Pues pase algo a alguien como tan tristemente le pasó a Jaime el Bronco en Monterrey, este secuestro de su hija de 2 años, que se meta un convoy a su casa y te secuestra a tu hija de 2 años, lo que le pasó al hijo, el convoy que se mete a querer a arrasar su casa y sale su esposa corriendo embarazada con los niños por detrás, y las 2.800 impactos de bala que la Procuraduría contabilizó en el último atentado. Me dice el Bronco, Memo, es que no sabes qué se siente, que estés en un ataque que duró
mucho rato, y que esté un cuate en un lado de la ventana, haciéndote así, pac, 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 pac. Un cuate al que no has visto, al que tú no le has hecho algo, o sea, pac, pac, tirándote. Y con tu familia. Y con tu familia. Bueno, en el atentado no estuvo la familia, pero eso fue en la casa. ¿Sí? Es que fueron varias cosas, ¿no? Dice Memo, estas cosas, el que la muerte de su hijo, que huía de un secuestro y que estuvo perdido 6, 7, 8 días, quién sabe cuánto, el hijo perdido. Jaime va y lo encuentra, porque no lo encuentran las autoridades, él va y lo encuentra desbarrancado en una sierra. Pues imagínate, ya tenía una semana, 10 días muerto, encuentra a su hijo en el carro, viene y lo abraza. Dice Jaime, lo cuenta públicamente y me lo cuenta a mí, se quería morir, se quería dar un balazo. Y ahí en brazos de su hijo, con varios días de muerto, dice, no me puedo dar ese balazo porque no puede ser, yo tengo que hacer algo por los días que Dios me preste en esta vida para cambiar las cosas. Y tengo niños chiquitos, y entonces yo de repente doy pláticas ahí en Monterrey, voy a las reuniones y doy una especie como de testimonio. He trabajado tanto, he contribuido a que tantos políticos lleguen a su destino, a su destino. De muchos me arrepiento y me avergüenzo. Híjole, ¿cómo contribuí para que fulano de tal llegue, no? Pero hoy conozco a este tipo, tengo 2 años de tratarlo. No lo conocía yo a él, ni él a mí. Yo soy de Mexicali, él de Monterrey, y nos conocimos hace 2 años en Argentina. Allá nos descubrimos en un Congreso Mundial de Marketing. Él me vio en una exposición y como soy políticamente incorrecto, hereje y blasfemo, entonces dice, necesito un cabrón como tú. Y proscrito. Bueno, y no digo puras bendiciones de mis padres. Y entonces hicimos un gran clic y creo, Pedro, que es un personaje que está poniendo de cabeza al país. Y es más, yo te agradezco porque no todo mundo, no todos los medios se han abierto a un esfuerzo como el que se está haciendo Jaime, el equipo, los ciudadanos. El sistema está asustado, porque esto va más allá de un resultado electoral, Pedro. En nuestro plan de trabajo que se dice, la estrategia es que no hay estrategia, así se llama nuestro documento de comunicación. Si bien hablamos de llegar a la gubernatura, el verdadero objetivo ahí escrito que nosotros, el señor y yo pusimos, es detonar desde Nuevo León, que Nuevo León sea el epicentro de una segunda revolución mexicana, de conciencia y de intelecto, como tú lo dices, o de conciencia y de mentalidad. ¿Por qué, Pedro? Porque mientras no cambie la bendita mentalidad de los mexicanos, las acciones no van a cambiar. Claro. Y fíjense, ahí en esto que está diciendo ahorita Memo, que se me hace la esencia, la quinta esencia de lo que tiene que pasar en nuestro país para que realmente tengamos el país que hemos soñado tener, es que tú seas el factor de cambio. Y tú dirás, ¿y yo? Porque ¿seré acaso yo maestro? Sí, pues tú también. Tú eres el que tiene que hacer que esto cambie, y tienes que hacer, porque si hay un elemento corrupto, el elemento corruptor es aquel que lo soporta, es aquel que no protesta, es aquel que se deja, es aquel que se calla, es aquel que teme. Sí. Y si todo esto sucede en un país, lo que estamos haciendo es ser cómplices. Exacto. Y ser cómplices es ser parte de este esquema que desafortunado está no solamente llegando al nivel que ha llegado, sino al colmo del nivel que hemos llegado. Porque no sé si en estos 25 años tú habías visto un ente tan corrompido como lo que hoy se ve en los 3 niveles de gobierno en el siglo XXI. No, pues ha sido... No sé si hoy se ha descarado, Pedro, a lo mejor siempre ha existido, pero hoy no sé si las redes sociales, la gente se combina y se destapa la cloaca y dices, wow, qué mierda tan enorme en la que estamos sumidos. Y no se puede decir de otra manera. No se puede decir de otra manera. Que me perdonen en donde se debe hablar correctamente, pero la mierda es lo que está en las cloacas y eso es lo que lamentablemente tenemos y ojalá podemos darle un bajón, destaparlo y que venga algo nuevo. Yo estoy convencido de que algo interesante, importante, trascendente va a pasar en México previo a las elecciones, durante las elecciones y después. México tiene que llegar a un punto en donde toque fondo y pegue un impulso para salir otra vez a la superficie. Pensábamos que habíamos superado muchas prácticas que pudieran llevar a nuestro país a un grado de convivencia y de connivencia en donde todo el país tuviera en principio formas en donde nos pusiéramos de acuerdo para convivir.
y de repente viene otra vez un absolutismo, un centralismo, formas que ya por caducas son rechazadas por ustedes, pero que nos tenemos que poner de acuerdo para que haya verdaderamente una revolución del intelecto, una revolución de las conciencias, una revolución en donde de la protesta pasemos a la propuesta que nos permita a los mexicanos tener el país que deseamos. Ojalá y así sea. Memo, Pedro, es un placer al hablar con gente como tú, comprometida. Memo Rentería no hace estrategias de campaña de manera utilitaria o mercantilista, hace porque cree en ellas, hace porque siente que está aportando en algo, hace porque es parte de su misión. Y creo que el día que no sientas que tienes una misión, ahí creo que te vas a retirar, y para eso falta mucho tiempo. ¿escuchaste a Ernesto Herrera? Un amigo que dice, Memo, es que tú todavía crees en eso. Pues alguien tiene que creer. Si es mi chamba, si es trabajo. Quiero que sepas que esta campaña del Bronco es la primera en 25 años en la que no cobro. Órale, ¿cómo la ven desde ahí? No le está cobrando al Bronco, ¿eh? No, al contrario, estamos buscando recursos. Apóyenlo, porque hace falta gasolina. De veras, hace falta gasolina. Es algo que vale la pena. Memo, gracias por estar aquí conmigo. Equipo, gracias. Gracias. Tu Twitter, dame. Twitter es @memociones. Memociones. Memociones, sí, porque soy como especialista en mercadotecnia de emociones. Ahí está. @memociones. Ahí está, Búsquenlo. Busquen a Memo Rentería. Es un hombre que vale muchísimo la pena. Y ¿saben qué? Cuando veo gente así, me doy cuenta de que en este país sí hay gente comprometida contigo. Porque finalmente para allá vamos todos. Para la gente. Vamos a un corte. Aquí regresaremos con más información. Estamos en ferris.com.mx. Gracias.